pasa. Yo Claro. creo que es una decisión importante la que se tomó. Ahora, la sangría, porque de dólares era que por la que estaba atravesando el Banco Central, ¿era muy importante? Sí, era una sangría que era insustentable. Vos hoy tenés una situación de leve superávit cambiario vinculado a tu sector externo, estás teniendo más ingresos por exportaciones, por cobro de servicios, por otro tipo de rentas que lo que te sale en importaciones, en pago de servicios, en pago de intereses, en remisión de utilidades. Estás teniendo un leve superávit, mucho más en términos de la macro, de lo que llamamos balanza de pagos, que en términos de los dólares que te entran. ¿Por qué? Bueno, porque hay cierto tipo de reticencia a la hora de entrar los dólares por parte de los exportadores. Pero tenés un leve superávit. Ahora, en la otra gran cuenta que te explica tu entrada y salida de dólares, que es lo que llamamos en la economía la cuenta de capitales, Sí. vinculada mayormente a los ingresos de inversión extranjera directa y la fuga de capitales, que técnicamente se denomina formación de activos externos. En este bloque tenés un bache que es importantísimo, tenés una salida de dólares que es muy aguda. Y bueno, esa dinámica todos los meses, como un pájaro carpintero, te iba implicando un influjo creciente aparte, porque hace 3 meses era de 600 millones de dólares, hace era de 800, y seguramente el mes pasado, no lo tenemos todavía en los números de agosto, pero va a estar en el orden de los 1.000 millones de dólares, ¿no? Eso, si vos lo proyectás hacia adelante, aunque se mantenga constante, 1.000 millones de dólares, no te podés dar el lujo de tener semejante salida de dólares financieros solamente para alimentar, para abastecer a la fuga de capitales. Es algo totalmente insostenible, así que sí, era una dinámica que no se sostenía. He escuchado también se ha escuchado en estos últimos días también críticas de algunos economistas del establishment que no fueron tan críticos durante el 2015 y 2019, que señalan ahora que entre algunas de las medidas del gobierno llevan directamente al default de algunas empresas que habían contraído créditos a nivel internacional y que por las limitaciones ahora para poder conseguir dólares en el Banco Central van a, bueno, si no van a quebrar, digo, van a estar peligrosamente en una situación de crisis. Sí, no te preocupes, no te preocupes que los economistas ortodoxos ya tienen las soluciones absolutamente a todos los problemas que incluso han generado, ¿no? Porque bueno, Claro, han gobernado hasta hace menos de un año. sí. Pero bueno, en relación a lo que es el segmento empresario, a ver, esta medida en particular los afecta solo en uno de los considerandos, que es relativo a aquellas empresas que tienen vencimientos en dólares en el segmento de los próximos 6 meses, entre octubre y marzo del año que viene. Son, para dar una dimensión, 10 empresas grandes, ¿no? Aparte hablamos porque son todas empresas con vencimientos de más de $1 billón. Una empresa, por determinado motivo, no sé, tomó un crédito de $200.000 para comprar una máquina para realizar determinada exportación, no entra en este bloque. Todas las de vencimientos mayores a $1 billón. Estamos hablando de 10 empresas grandes que tienen vencimientos de obligaciones negociables en estos próximos 6 meses y de 30 empresas grandes que tienen vencimientos con bancos, con entidades bancarias porque han sacado alguna línea de financiamiento bancaria. Estamos hablando de 40 empresas. En Argentina hay 525.000 empresas. Claro, es increíble porque cuando vos escuchás a estos economistas hablar así, sin poner nombre y apellido, generan la duda incluso hasta aquel ávido el lector o quien está escuchando o televidente, porque empieza a preguntarse, ¿es real lo que dicen ellos? Pero cuando empezás, te escuchan a vos, por ejemplo, le pones nombre y apellido o número a cuántos son, te das cuenta que el impacto es otro, ¿no? Pero van generando un humor raro, ¿no? Que también se traduce en la economía, ¿no? Porque la verdad que ya empieza todo el mundo a preocuparse por eso. Sí, pero igual, y también hay que poner en cuestionamiento cuando se plantea que este miedo, esta hipótesis de pánico sobre posibles consecuencias para estas 40 empresas sean ciertos. ¿Por qué? Porque lo único que está diciendo el Banco Central es, mirá, yo lo que necesito es que esa deuda que tenías contraída no la canceles, que es lo lógico, es lo habitual. Las empresas cuando salen al mercado, por ejemplo, a cotizar,
a licitar una obligación negociable, a tomar deuda en los mercados, Sí. una vez que llega el vencimiento, lo que suelen hacer es refinanciarla, ofrecer otro instrumento semejante para captar los mismos dólares que están venciendo. Eso es lo habitual. Ahora Entonces, les entró la preocupación por cancelar a todas ellas, por lo menos desde los discursivos. claro, pero ¿por qué está pasando fehacientemente que algunos están cancelando y no están refinanciando? Bueno, porque ven el dólar oficial significativamente más bajo a los dólares bursátiles, entonces tienen expectativas de que en algún momento se puede llegar a devaluar el dólar oficial, cosa que el gobierno de forma consustanciada manifiesta que no, que va a defender esta cotización del dólar oficial, y entonces como lo ven barato, creen que la decisión financiera correcta es cancelar esas deudas, para pagarlas más baratas. Claro. Y eso, desde el punto de vista financiero, de la programación financiera de la firma, no está mal, o sea, tal vez usted o yo como un gerente financiero recomendaríamos lo mismo, pero ahí entra el rol del Estado, y dice, mirá, no hay dólares para hacer eso, estás saliéndote con tu comportamiento de lo habitual, de lo deseable, estás teniendo un comportamiento que afecta a las macroeconomías, a pesar de que tu decisión individual como empresa, tal vez financieramente es la óptima o es la más inteligente. Te pregunto, a vos como le contamos a la audiencia que estamos hablando con Sergio Chousa, economista, muy activo en las redes sociales además, por cierto. Sergio, mucho de lo que se señala de la economía o de que si se invierte o no se invierte tiene que ver con la confianza que tienen las empresas, los empresarios en determinado país. ¿Crees que hay o desde algunos sectores se está haciendo algún esfuerzo desde lo discursivo en cuanto a la economía para que se pierda cierta credibilidad en la Argentina? Ojo, a 2 semanas de que la Argentina haya tenido una renegociación de la deuda, de parte de la deuda exitosísima. Pero digo, cuando vos ves títulos de algunos diarios, ¿crees que cuando ves algunos economistas hablar, cuando ves titulares que señalan, que empiezan a decir como por ejemplo que Falabella se va cuando en realidad te cuenta solo la mitad de la historia, de por qué en todo caso Falabella cierra alguna de su filial en la Argentina? Digo, ¿crees que se está generando una suerte de discurso como en una acción con pinzas para restarle credibilidad a la gestión económica de Alberto Fernández? Sí, yo creo que es verdad, el manejo, primero que las expectativas son fundamentales en la economía, básicamente porque, hay determinado consenso, ¿no? Y en la formación de opinión sobre determinado consenso económico, hacia dónde va el rumbo de la economía, cuáles van a ser las proyecciones de las principales variables, cómo se percibe el clima de negocios, en la formación de esa opinión, de esas expectativas, están los analistas, están los economistas, están los medios financieros, los medios especializados, están comunicadores que son comunicadores, digamos, muy encumbrados, hay determinados sesgos ideológicos, ¿no? No vamos a negar y pensar que hay una estricta neutralidad en absolutamente todo lo que señalan, así como yo también tengo un sesgo ideológico, en particular de afinidad con este gobierno. Del otro lado del río Bravo pasa lo mismo. Yo creo que hay cierta intencionalidad a la hora de permitirse el tecnicismo económico, hacer endógenas a las expectativas. Digo, cualquier situación en la cual quieren instalar una hipótesis pesimista, lo que mencionan es que, todo se va a ir por la alcantarilla, va a ser una debacle, el clima de negocios es malo, hay poco respeto por la República, hay malas oportunidades de inversión, y eso, depende, siempre depende del prisma del cual lo mires, y lo cierto es que al fin y al cabo puede haber un montón de opiniones, pero lo importante son los hechos. Cuando uno mira las variables macro en lo poquito que va de esta administración, más de 10 meses, un poco más, estamos hablando de que la inflación empezó a bajar, estamos hablando de que el dólar oficial se tranquilizó, la tasa de interés empieza a normalizarse, veníamos del 85% y ahora estamos en el 38%, hay empresas que descuentan documentos al 23%, entonces, todo esto traspasado por
una pandemia que afectó mucho los salarios, el empleo, pero las variables que estrictamente dependen de la política pública empezaron a normalizarse. Entonces los hechos la verdad que no muestran que se esté desbocando la economía. La hipótesis de la inflación es la más clara, ¿no? Todo el Claro. tiempo uno está escuchando analistas que hablan de hiperinflación y la verdad que estamos muy, muy lejos. Claro. La sucesión de hechos de la economía debería mostrar otro tipo de señales para que vos tengas un riesgo, no te digo cierto, un riesgo con un mínimo de probabilidad de que los precios se pudieran llegar a acelerar de manera significativa. Lo cual no dice que esté solucionado el problema de la inflación. Ayer se conoció el número de agosto y dio 2,7%, un número no muy bajo, digamos, pero a ver, hace un año atrás, en septiembre del año pasado, era de 5,9, ¿no? Claro, Sergio, y te quiero hacer una consulta ahora ya vinculada también tiene que ver con toda esta generación de climas. Ayer escuchaba, por ejemplo, una entrevista a Claudio Lozano, que es uno de los directores del Banco Nación, que señalaba de que él teme que pudiera haber alguna especulación con quienes tienen que liquidar las exportaciones, en esto de tratar de que no ingresen dólares en tiempo y en forma como sucede todos los años a esta altura del año. ¿No crees que los sectores de exportadores de nuestro país vinculados al campo podrían especular con eso para tratar de esmerilar al gobierno por el ingreso de divisas? Sí, está ocurriendo dos cosas. Una que entre el plazo de la venta y el plazo de la efectiva liquidación de la exportación, lo que están haciendo es llevarlo al límite normativo, que hoy en día está regulado. Se acuerdan que en la administración anterior eso tenía plazo infinito, vos podías entrar efectivamente los dólares cuando quisieras, no tenías una regulación temporal, no tenías una exigencia de 5 días o de 30 días para otros cultivos, para otros productos. Ahora sí está regulado, pero las empresas lo que hacen es llevarlo al máximo, con lo cual, bueno, financieramente eso tiene su incidencia. Pero es el efecto menor. El segundo efecto es el más significativo, que es este que mencionaba Lozano, que es cierto, ¿no? Hoy hay cierto retaseo, sobre todo en aquellos productos que se pueden estoquear, mayormente en granos, en los productos de los cultivos agropecuarios, que, bueno, se especula un poco con los precios internacionales que también están al alza, se está dando una cierta suba de los precios de la soja y de otros commodities, maíz y trigo. Es mejor conservarlos, esperar unas semanas o un par de meses que liquidarlos ahora. Y bueno, ese efecto, lógicamente, en un contexto de aguda emergencia en materia de dólares, es un fenómeno complejo. Yo lo que creo es que es conveniente que el Banco Central empiece a auspiciar determinados instrumentos financieros para garantizar, por ejemplo, vehículos a partir de los cuales una empresa que liquida después puede hacer un depósito de forma tal de que ese depósito pueda seguir a la evolución del dólar y de esa forma se cubre contra la devaluación. Esto el Banco Nación, por ejemplo, para el segmento agropecuario ya lo ha implementado. Sería bueno que lo copien el resto de los bancos y, bueno, otro tipo de estrategias financieras, ¿no? Para dar instrumentos, para incentivar, ¿no? Para tener más incentivos a realizar esa venta de las exportaciones, que al fin y al cabo son la fuente de dólares genuina que tiene nuestra economía. Sergio, muchísimas gracias por explicarnos todo esto para tratar de que, en general, ¿no?, la audiencia común entienda de qué se trata, ¿no?, para dónde va la economía argentina. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes a disposición y un abrazo grande para toda esa hermosa provincia.